Estamos en contacto ahora con el doctor Sergio Koenig, un prestigioso médico cordobés que reside en Chile, asesora allí en materia de salud y también asesora en la provincia de Córdoba. Es integrante del comité asesor en marco de esta pandemia del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba y se encuentra justamente en esta ciudad. Doctor Koenig, gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Un placer. Muy bien. Estábamos viendo los números coyunturalmente hablando de lo que es esta semana donde la pandemia registra un nivel alto de contagios, si bien parece haberse amesetado en el país, pero el número de personas fallecidas es de las cifras más altas de los últimos, por lo menos en los últimos 4 meses. ¿Qué está indicando hoy en a esta altura de la pandemia estos números que estamos registrando, doctor? Primero, lo que diría es que los números de los casos que estamos viendo diariamente, los acabo de revisar, y el reporte de casos, que es el que tú mencionas o del que han estado hablando, ese número, si bien, como bien ustedes decían, se ha amesetado, en la comparación día a día de la semana se ha estabilizado y claramente muestra una tendencia a la baja. Si ves los números de casos por día efectivo, no por el día en que se reporta, también estamos viendo una tendencia a la baja, que es lo que mencionan las autoridades. Yo creo que eso es sumamente positivo, lo cual indicaría que de alguna manera estamos cerca de empezar a pasar el pic de la variante Omicron que todos conocemos. Por otro lado, está el tema del aumento de las cifras de muertos, y eso en cierta forma es una variable que juega no independiente, está muy relacionada con la anterior, pero está desfasada. Es decir, las cifras de muertos corresponden a los casos reportados 2 o 3 semanas antes. Por lo tanto, es de esperar, o podríamos estar asumiendo, que los casos que estamos viendo hoy son previos a este pic o a esta subida y escalada fuerte de Omicron, y probablemente tengan también que ver con la suma de casos de variante Delta más la acumulación de casos de variante Omicron. ¿Qué podríamos llegar a esperar con esta gran cantidad de casos que tuvimos estas 2 semanas de enero? Podríamos llegar a esperar que se mantenga una cifra elevada de muertos las próximas semanas. ¿Por qué? Porque va a seguir habiendo casos que van a seguir complicándose. Doctor, estos números que estamos teniendo ahora reflejan, entre otras cosas, lo que ha sido la movilización social y familiar que ha habido con motivo de las fiestas de fin de año, ¿o no necesariamente tienen que ver con eso? No, y te haría la mención claramente, por ejemplo, a los datos de Chile, que los estuvimos discutiendo hoy a la tarde, donde claramente no parecería haber tenido impacto las reuniones familiares, no parecería haber tenido tanto impacto las reuniones familiares. Yo creo que todo el mérito de esta escalada de casos se los tenemos que atribuir a la alta infectabilidad que tiene la variante. Es la variante que tiene una capacidad de contagiar de una manera tremendamente alta. ¿Usted comparte la visión de que puede ser el principio del fin de la pandemia? ¿Cuál vio que se está discutiendo a nivel de especialistas y sobre todo en Europa también esta posibilidad? Yo te diría que más que compartir, me entusiasma y verdaderamente espero que así sea. Es decir, por un lado, viste que uno siempre dice, tenemos que esperar lo mejor y prepararnos para lo peor. Y yo diría que ese sería un poco el planteo, es decir, todos esperamos que esta tercera ola aquí de Omicron, sexta ola en Europa o en otros lugares, distintos números, sea la que empiece a mostrar una tendencia a la baja sostenida. Tampoco lo podemos asegurar con toda certeza, por lo tanto tenemos que seguirnos cuidando. Doctor, lo que está ocurriendo con la cantidad de contagios que hay en Europa y en algunos países, y que pese a esto comiencen a levantar restricciones, lo anunció Reino Unido, lo anunció Dinamarca y algunos otros países, ¿plantea un escenario de una posible endemia, digamos, que se cambie lo que es hoy la definición de lo que está pasando con las distintas variantes en el mundo? Sin entrar a la disquisición del término pandemia o endemia, porque endemia es un término que está muy bien definido, sin duda en los distintos países estamos enfrentando la necesidad de cambiar la forma en la cual abordábamos la pandemia
en los meses y en las olas previas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo situaciones distintas que tienen que ver con la contagiosidad, pero al mismo tiempo con la complejidad que genera esta nueva variante, la infección que genera, las complicaciones que generan, que son muchos menores. Y por lo tanto eso da pie y permite generar una serie de cambios en la forma en la cual tratás o haces frente a la pandemia, que es lo que justifican los cambios. Los cambios van en dos medidas. Por un lado, acortar los plazos, por lo que vos estaban diciendo, por lo que estaban diciendo en las notas. El impacto que hoy estamos teniendo es más en la parte operacional, en la parte de la operación diaria de las empresas, que en el sector salud. Sin dejar de lado que en el sector salud estamos teniendo problemas también, porque así como faltan repartidores, también tenemos una falta de personal de salud que también está agotado, viene muy agotado de otros años, y ahora también está sufriendo ausentismo. Tal cual. Doctor Corny, como siempre ha sido muy amable. Muchísimas gracias por este rato con Telefe Noticias. No, por favor, un placer a todos. Muchas gracias. Buenas noches.